Aleluya. Gloria al Señor. Bendiciones, hermanos. Verdad que estaba preparando aquí. Hoy nuevamente, primeramente el Señor y también pues el pastor de esta iglesia me dio el privilegio de traer la palabra de este día. Así que en este mes está el tema. ¿Cuál era el tema? Reconociendo los tiempos, ¿vale? Los tiempos, el retorno, entendiendo el retorno, hermanos. El tema es bastante extenso, gloria a Dios que tenemos, que el Señor le ha dado palabra a varios hermanos. Entonces el tema que yo he traído hoy, ahí lo ven, es el retorno. ¿Amén? Primeramente quería dar un poco en el contexto, si pasamos a la siguiente, porque yo digo, ¿qué quiere decir retorno? O sea, ¿qué diferencia tiene retorno con regreso, con volver? ¿Qué es? Entonces lo busqué y dice, aunque ambas son sinónimos de la palabra volver, la diferencia está en el contexto. Regreso significa volver a un lugar que ya se conoce o se ha estado antes. Se usa de una forma más cotidiana y general. Retorno significa regresar de forma definitiva al lugar de donde se salió después de mucho tiempo. Amén. Entonces, en este contexto, nosotros tenemos que hacer ese retorno al Señor, porque el regreso es, vamos a ponerlo como dice ahí, en algo cotidiano, en algo general. Es como si, por ejemplo, tú sales de tu casa para ir al supermercado a comprar y luego regresas a tu casa. ¿Sabes qué es? Algo cotidiano, es algo que uno hace a menudo, pero retorno es ese regresar, pero definitivo, a un lugar donde no has estado por mucho tiempo. Amén. Entonces, seguimos a la siguiente. En Zacarías 1, versículo 3, dice, por lo tanto, adviértele al pueblo que así dice el Señor Todopoderoso. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, afirma el Señor Todopoderoso. Entonces, aquí voy a hablar un poco de ese retorno nuestro, ese volver nuestro al Señor, como Él dice que tenemos que hacer, y ese retorno del Padre a nosotros, o sea, ese, y yo me volveré a vosotros, que dice el Señor. Amén. Entonces, vamos a estar mirando en nuestro retorno al Padre, por ahora, ¿vale? Entonces, nuestro retorno al Padre después de apartarnos de su presencia. En Lucas 15, 24 y 25, yo ahí puse del 11 al 32 porque esta historia es la que todos nos conocemos, que es la del hijo pródigo. Entonces, la parábola completa está desde el versículo 11 al versículo 32, pero yo solamente lo voy a leer estos dos versículos. ¿Amén? Y levantándose, volvió a casa, esto es el muchacho, ¿vale? Y levantándose, volvió a casa de su padre. Y cuando aún estaba lejos, su padre lo vio venir y se enterneció. Corrió, se echó sobre su cuello y lo besó. Y el joven le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Amén. Literalmente hablando, ese retorno se suele referir a los cristianos que se apartan de Dios e hicieron su vida en el mundo, pero que al tiempo de que regresaron o que están a punto de regresar al camino. A ver, esta historia siempre se conoce, es por eso. Es como esos hijos, poniéndolos entre nosotros, esos cristianos que estaban en el Señor, pero que por una razón o por otra se apartaron, pero no se apartaron no, sí, yo sigo creyendo, yo sigo viniendo a la iglesia. No, hermanos, se apartaron del todo. Y no sé ustedes, pero yo conozco a personas así que realmente espero en el Señor que regresen a la presencia del Padre, pero tristemente eso pasa mucho. Entonces puede que te pase a ti o te haya pasado a ti o le pase a alguien que tú conozcas. Esta historia la conocemos. Entonces en esta historia está hablando de ese retorno literal,
diría yo, ¿no? Ese retorno físico, literal, de que te apartaste del todo del Señor, ya no querías saber más nada de Él, a regresar, a retornar al Padre. Ese es un tipo de retorno, yo creo que el más conocido en la Biblia, hablando de un hijo de Dios regresando al Padre. Entonces es muy importante y tenemos que ser como ese Padre que se alegraba, que Él dijo de mandar a hacer como una fiesta, un banquete porque su hijo había regresado, y no podemos ser como ese hermano que estaba reprochándole al padre que por qué ese era más importante, sino que nos tenemos que gozar en que tanto hayamos sido nosotros como haya sido algún hermano que conozcamos que retorne al Padre. Amén. Nuestro retorno al Padre después de pecar y enfriarnos. En Gálatas 6, versículos 7 y 9, lo voy a estar leyendo en dos versiones, dice, no se engañen, de Dios nadie se burla, cada uno cosecha lo que siembra, el que siembra para agradar a su carne, de esa misma carne cosechará destrucción. El que siembra para agradar al Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. Así que no nos cansemos de hacer el bien, porque si seguimos haciéndolo, Dios nos premiará a su debido tiempo. ¿Mm? Nosotros nacemos con la semilla del pecado. ¿Quién lo sabe eso? Amén. ¿Vale? Entonces, esto quiere decir que a pesar de ser cristianos y procurar vivir una vida en santidad, como nos lo ordena el Señor en su palabra, hay veces que pasamos por esas etapas en que uno se enfría. No sé si ustedes han llegado, yo sí he llegado a pasar por ese tiempo. Tú estás en la iglesia, tú estás alabando al Señor, estás sirviendo al Señor, pero hay algo que pasa, algún suceso, el enemigo que Dios lo reprenda, pero que quiere venir muchas veces a apagar ese fuego en nosotros. Entonces empezamos a apagarnos, literalmente, a enfriarnos. Empezamos a pecar. Algunas veces empieza por ese pecado, un pecadito, no pasa nada, bueno, y se hace más grande, como una bola de nieve. Eso va creciendo y se hace más grande hasta que ya tú ni te enteras y de repente sientes un vacío tan tremendo en tu vida y dices, es que el Señor, la presencia del Señor ya no está conmigo, pero ahí no está, nosotros no hemos dicho, yo ya no quiero saber nada del Señor. Muchas veces nosotros seguimos viniendo a la iglesia, muchas veces nosotros seguimos sirviendo en la iglesia, seguimos orando, seguimos haciendo todo, pero hay algo ahí que te ha apagado el fuego que el Señor puso en ti por completo. Entonces, en ese versículo se menciona eso, ¿no? Dice, no se engañen, de Dios nadie se burla. Entonces, tú puede que quieras dar una apariencia, puede que quieras dar, o incluso mentirte a ti mismo, no, pero si yo estoy bien, no, pero si yo leo la Biblia, no, pero si yo vengo a la iglesia, yo estoy bien, pero realmente estás bien. Fíjate que puedes engañar a la gente, pero ahí mismo en la palabra dice que no puedes engañar al Señor. No te puedes engañar a ti, no puedes engañar al Señor. Cada uno cosecha de lo que siembra. El que siembra para agradar a su carne, de esa misma cosechará destrucción. Entonces, si has llegado a pecar y ese pecado se te ha ido un poco de las manos, ese pecado lo mismo no has pedido perdón de la manera en que realmente le agrada al Señor, entonces ese pecado crece y crece y llega a otra cosa y te va apartando. Se mete el pecado y te quita una cosa. Se mete el pecado y mira, hoy no tengo ganas de ir a la iglesia. Se mete el pecado y mira, hoy no tengo ganas de escuchar alabanza. Se mete el pecado y no tengo ganas de leer, no tengo ganas de orar, no tengo ganas. Y así va, ¿verdad? Va quitando. Entonces, ¿de qué cosechas eso? De esa siembra de pecado que ha habido en nuestra vida. De eso estamos cosechando esa destrucción, porque hermano, apartarnos del Señor, aunque sea dentro de nosotros y no de cara a la gente, eso trae destrucción a nuestra vida. Entonces, el que siembra para agradar al Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. Amén. Entonces, ¿qué dice en el versículo 9? Así que no nos cansemos de hacer el bien, porque si seguimos haciéndolo, Dios nos premiará a su debido tiempo. Hay que ser paciente, hermano.
Si viene una prueba, si viene un desánimo, tenemos que seguir insistiendo, pero no insistiendo en el pecado, sino insistir en el Señor, en mantenernos fuertes en Él, porque en Él y en esa persistencia, en hacer el bien, en hacer lo que el Señor le agrada, es que el Señor luego nos trae una recompensa. Amén. También en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 19 al 24, dice: no apaguen el fuego del Espíritu, no desperdicien el don de profecía, sométanlo todo a prueba y retengan lo bueno, apártense de toda clase de mal, que Dios mismo, el Dios de paz, los haga a ustedes perfectamente santos y les conserve todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, sin defecto alguno, para la venida de nuestro Señor Jesucristo, el que los llama es fiel y cumplirá todo esto. Amén. Entonces, ¿qué nos dice el Señor? Porque claro, si hay un problema, tenemos que saber la solución. Si hay un problema de ese enfriamiento que ha podido llegar a venir a nuestra vida, ¿qué es lo que dice el Señor sobre eso? Que no podemos apagar el fuego del Espíritu, que no podemos desperdiciar el don de profecía, tenemos que someterlo todo, aunque pase la prueba, recoge lo bueno, retenga lo bueno, dice ahí, apártense de toda clase de mal. Si he caído en ese enfriamiento por culpa de un pecado, de ese pecado me aparto. Yo me levanto y digo, sé lo que me ha hecho caer y de eso ya lo voy a dejar de hacer para yo poder seguir avanzando al Señor y que no vaya disminuyendo y me vaya apartando del Señor. Amén. Que Dios mismo, el Dios de paz, y esto es una promesa, los haga a ustedes perfectamente santos y les conserve en todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, sin defecto alguno para la venida de nuestro Señor Jesucristo. El Señor nos prepara, hermano, para su venida. El Señor nos quiere ver fuertes, nos quiere ver preparados para cuando Él regrese podamos estar nosotros listos. Amén. Seguimos. Nuestro retorno al Padre después de perder nuestro primer amor. En Apocalipsis 2, versículos 2 al 5. Uy, esto es chiquito. Estoy enterado de todo lo que haces y sé que por obedecerme has tenido muchas dificultades. También sé que las has soportado con mucha paciencia y que rechazas a los malvados. Has puesto a prueba a los que no son apóstoles, pero dicen serlo, y has demostrado que son unos mentirosos. Has sido paciente y por obedecerme has sufrido mucho, pero aún así no te has cansado de obedecerme. Sin embargo, hay algo que no me gusta de ti, y es que ya no me amas tanto como me amabas cuando te hiciste cristiano. Por eso, acuérdate de cómo eras antes y vuelve a obedecer a Dios. Deja de hacer lo malo y compórtate como al principio. Si no lo haces, yo iré a castigarte y quitaré tu candelabro de su lugar. Tremendo, hermano. Entonces, ese es un retorno al Señor tan claro. Está el retorno al Señor de los que se han apartado del todo y regresan. Está el retorno al Señor de cuando viene una prueba y uno, aunque siga estando ahí, su espíritu no está conectado, no tiene la presencia del Señor. Pero también está el que dice, lo has hecho todo, lo has hecho bien, te has apartado del mal, has hecho esto, has hecho lo otro, has hecho todo lo que el Señor te ha mandado, pero ya no me amas tanto como me amabas cuando te hiciste cristiano. Entonces, eso es, aquí lo tengo apuntado yo en mis notas. Cuando uno empieza en los caminos del Señor, siente lo que se le conoce como el primer amor. Todos conocemos ese primer amor, ¿verdad? Yo creo y espero en el Señor que todos hayamos pasado por ese primer amor con el Señor. Amén. Ese primer amor es cuando te brilla y todo en la cara. Es cuando está y venga, hermano, vamos a esto, vamos a lo otro. Quiero orar, quiero servir al Señor. Van a los pastores, pastor, yo quiero servir, aunque sea limpiando el váter, quiero servir. Y es un fervor tan tremendo que tiene uno cuando está en ese primer amor.
Y luego uno avanza en su camino con el Señor, uno le sigue sirviendo, el Señor lo hace a uno crecer en el Señor, ya te van dando cargos, ya te van dando dones el Señor y gloria a Dios, pero poco a poco, en ese proceso de tú crecer en el Señor, en algún momento se te ha ido ese primer amor. Ya dice, sí, yo voy a leer la Biblia, pero en este momento específico, porque es que tengo otras cosas que hacer y que es que son... No es que sea más importante, pero es que, a ver, lo tendré que hacer. Ya no es como antes, que antes, madre mía, yo leía la Biblia hasta cuando estaba en el baño. Pero, ¿sí me entienden? Entonces, ¿el Señor qué dice? Dice, sí lo has hecho todo bien, pero tienes que regresar a ese amor como me amabas cuando recién te habías convertido al Señor. Tienes que volver a obedecer a Dios, dejar de hacer lo malo, comportarte como al principio. Es lo que te está pidiendo el Señor, es que tengas ese fervor otra vez, que todo lo que sale por tu boca es gloria a Dios, y gloria a Dios, y vente para la iglesia, y mira que la Biblia dice, y mira que eso, mira, hermano, yo me acuerdo cuando yo era chiquita, que mi padre era así. Y lo sigue siendo, y gloria a Dios. Pero siempre, porque claro, yo estaba chiquita y yo estaba como, ay papá, es que no puedes hablar de otra cosa. No, porque es que hay que hablar del Señor, porque es que hay que decirle. Ibas a cualquier lado y todavía lo hace. Hola, buenas, no sé qué, bendiciones, que Dios te bendiga, mira, yo soy cristiano, toma la palabra, toma no sé qué, toma no sé cuánto. Y era así un constante que yo siempre, algunas veces yo decía, ay papá, qué vergüenza, por favor, si nada más que te ha dicho buenas tardes, ¿cómo puede ser? Pero ese es ese primer amor al que hay que regresar, amén. Es ese fervor de nada más tú abrir la boca y lo primero que te sale es gloria a Dios. Mira, aquí está la palabra, porque es lo que el Señor nos manda. Tenemos que llevar la palabra a las naciones, ¿no? Pues a ese primer amor es el que el Señor nos manda. Entonces, seguimos. Ahora vamos a hablar del retorno del Padre a nosotros. ¿Cuándo envió a Jesús? En Lucas 2, versículos 10 y 11 dice, pero el ángel les dijo, no tengan miedo, les traigo buenas noticias que van a llenar de alegría a todo el pueblo. Hoy ha nacido en la ciudad de David su Salvador, que es Cristo el Señor. Entonces, el Señor a mí me decía, dice, eso es un retorno. Si leemos la palabra, el Señor es, ¿verdad? El Señor lo es todo, está en todos lados, lo sabe todo, el Señor es. Entonces digo, ¿cómo podemos decir que el Señor está regresando cuando nació Jesús? Pero si leemos en la palabra, el Señor bajó físicamente, por así decirlo, porque creo que eso se va de nuestro entendimiento humano, pero bajó y habló con Adán, con Eva, cuando pasó todo lo que pasó, pues ya todos sabemos la historia de Adán y Eva, pero si él dice que él estaba ahí, que ellos se escondieron de él, porque de alguna manera él físicamente, él estaba. Entonces él regresó, pero regresó a través de su Hijo Jesucristo. Entonces ese fue uno de los primeros retornos del Señor físicamente y personalmente a la ¿cómo se diría? A la tierra. ¿Amén? Entonces, ¿para qué fue? Todo es con un propósito. El Señor todo lo hace con un propósito. El Señor dejó que Jesús viniera, que el Jesús retornara a la tierra para poder traer palabra a sus hijos, para poder preparar a sus siervos. ¿Amén? El retorno del Padre a nosotros cuando envió al Espíritu. Seguimos. En Juan 14, versículo 26, lo puse en dos versiones porque me gustaron las dos y no sabía cuál poner, así que las puse las dos. Esa no sé cuál es, la Biblia latinoamericana creo que es. En adelante, el Espíritu Santo, el intérprete que el Padre les va a enviar en mi nombre, esto estaba hablando Jesús, ¿amén? Les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. Y en la otra versión, que no me acuerdo ahora mismo cómo es, Biblia hispana o algo así. Pero el abogado, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, hará que ustedes recuerden cuánto yo les he enseñado y Él se los explicará todo. Amén. Entonces,
Jesús ya lo estaba diciendo, yo me voy, porque el Señor no murió y se quedó muerto, el Señor murió y resucitó, eso lo sabemos todos. El Señor regresó al Padre, pero el Padre en su lugar envió al Espíritu Santo, que para la gloria del Señor todavía lo tenemos y es el que nos guía, es el que el Señor mandó para que, como dice ahí, para que nos recuerde todo lo que Jesús dijo y nos explique todo, como dice ahí también, sea ese abogado, sea ese intercesor entre el Señor y nosotros, sea ese intérprete de la palabra que en su tiempo Jesús dejó a sus siervos. ¿Eh? Entonces, seguimos. El retorno del Padre a nosotros cuando lo aceptamos como nuestro Salvador. Ese yo lo puse como en 3 pequeños puntos, porque el aceptarlo al Señor como nuestro Salvador no es simplemente, sí, yo lo acepto y punto, y ya está, sino que tiene un proceso. Amén. Primeramente, estábamos predestinados a ser hijos. Efesios 1, versículos 4, muchas gracias, hermano. Versículos 4 y 5 dice: Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo, para que seamos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad. Yo quise poner esto porque todos sabemos que en el Señor no hay casualidades. El Señor todo ya lo tenía pensado desde antes de hacer nada, Él ya lo tenía todo pensado. Entre las cosas que el Señor tenía pensado es que ustedes iban a ser esos hijos apartados del Señor. Pero hay un proceso, gloria a Dios, hay un proceso. Entonces, si nosotros ya teníamos que ser hijos, esa ya era la palabra, ¿cómo se diría? La promesa del Señor era que nosotros íbamos a ser hijos, pero todos hemos nacido ya siendo hijos en el sentido de ya hemos nacido ya preparados para seguir la palabra del Señor y para seguir los mandamientos y de todo. Porque que yo sepa, hay muchos hermanos que durante su vida, ahí es cuando conocieron al Señor y entregaron su vida. Tú estabas predestinado a ser hijo del Señor, pero hubo un proceso en el Señor que el Señor te mandó hasta que aceptases al Señor como tu Salvador. Amén. Entonces, declarar con nuestra boca que Él es nuestro Salvador. Seguimos. Amén. Romanos 10, versículos 9 y 10. Que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvo. Amén. Entonces, a ver, ¿cómo lo explico esto? El Señor regresó a nosotros en el momento en que nosotros abrimos nuestra boca y declaramos al Señor como nuestro Salvador en nuestra vida. Amén. Ese fue el retorno del Señor. Él ya nos había predestinado, pero hasta que tú llegaste en el punto de tu vida en el que fuese. Cada uno tenemos nuestra historia, cada uno tenemos nuestro testimonio. Pero en todo ese proceso, hasta que tú llegaste a con tu boca declarar que el Señor era tu Salvador, ese fue en el momento en el que el Señor regresó, retornó a tu vida. Amén. Seguimos. Ser llenos del Espíritu Santo. Ezequiel 36, versículo 27. Pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que caminen según mis mandamientos, que observen mis leyes y que las pongan en práctica. Entonces, es importante que nosotros seamos llenos del Espíritu Santo. Amén. Así es como el Señor nos guía, así es como el Señor nos usa en el nombre de Jesús. Amén. Nosotros declaramos que el Señor es nuestro Salvador y Él nos da ese espíritu, Él nos llena
pone dentro de nosotros ese espíritu. ¿Para qué? Para que nosotros sepamos los mandamientos, para que sepamos obedecer sus leyes, y no solo eso, no de, sí, yo sé que no tengo que hacer esto, o yo sé que tengo que hacer lo otro, sino como dice en la palabra, que la pongan en práctica. Eso es lo que nosotros hacemos cuando aceptamos al Señor. Eso es lo que se nos considera que somos cristianos, no es cualquier religión, es que nosotros le entregamos nuestra vida al Señor. Amén. El retorno del Padre a nosotros cuando venga por su iglesia. En Hebreos 10:37 dice, porque dentro de muy poco tiempo el que ha de venir vendrá y no tardará. Amén. ¿Quién lo cree? Amén. Aleluya. En Apocalipsis 22, ¿seguimos? En Apocalipsis 22:12 también dice, y este es el Señor diciéndolo, mirad que vengo pronto. Traigo conmigo mi recompensa y les pagaré a cada uno según lo que haya hecho. Según tus obras, eso es lo que el Señor te va a dar. Pero nos está avisando ahí, mirad que vengo pronto. Amén. Y seguimos, esa es la palabra que se nos fue dada a nosotros. Estad pues atentos, ya que no sabéis en qué día vendrá vuestro Señor. Entonces, todas estas se unen. Se dijo en Hebreos que dentro de muy poco tiempo el que ha de venir vendrá y no tardará. En Apocalipsis el Señor nos dice, mirad que vengo pronto, traigo conmigo la recompensa y le pagaré a cada uno según lo que haya hecho. Y en Mateo se nos dice a nosotros que estemos atentos porque el que ha de venir vendrá, y el Señor mismo nos lo está diciendo, que vengo pronto. Entonces, ¿nosotros qué tenemos que hacer? Tenemos que estar atentos. ¿Por qué? Porque no sabemos cuándo va a venir el Señor. Entonces no nos podemos relajar, no podemos decir, no, bueno, llevan diciendo que el Señor venía ya desde hace... Desde que se escribió la Biblia, fíjate, desde hace cuánto es que se lleva diciendo eso. Sí, pero hermanos, nosotros igualmente tenemos que estar atentos, tenemos que estar pendientes, tenemos que estar siguiendo esos mandamientos, tenemos que estar fervientes con el Espíritu del Señor en nosotros, porque en cualquier momento el Señor viene, y el Señor viene es a por una iglesia preparada, a por una novia vestida de blanco, preparada, lista para poder casarse con el Señor. Amén. Entonces, terminando, regresamos al versículo del principio en Zacarías, que es la palabra que el Señor nos dice. Por lo tanto, adviértele al pueblo que así dice el Señor Todopoderoso, volveos a mí, retornad a mí. ¿Por qué? Porque yo volveré a vosotros, yo regresaré a vosotros. Eso afirma el Señor Todopoderoso. Amén. Entonces, hasta aquí es la palabra que el Señor me trajo. Tenemos que tener muy presente eso en nuestra vida. Es que nosotros tenemos que retornar a Él, sea lo que sea que haya sido, sea que nos hayamos apartado, sea que nos hayamos enfriado, sea que hayamos perdido ese primer amor. Tenemos que examinarnos a nosotros mismos, saber dónde es que le estamos fallando al Señor en ese sentido, en qué sentido es que nos hemos apartado del Señor, para poder retornar a Él, porque Él ya nos lo está diciendo que Él va a volver a nosotros, pero primero nosotros tenemos que regresar a Él. Amén. Amén. Aleluya. Aleluya.